sale también todo en la toma. Por más de un siglo, los guantanameros han vivido una vida diferente al resto de los cubanos. A pesar de que la única frontera que tiene el archipiélago es marítima, muy cerca de la ciudad de Guantánamo y bordeando los poblados de Caimanera y Boquerón, se extiende el perímetro fronterizo que los coloca a escasos pasos de un territorio ocupado por los Estados Unidos y que dentro y fuera de la isla todos conocen como la base naval de Guantánamo. Guantánamo es la provincia más oriental de Cuba y también la más montañosa. En Guantánamo se cultivan fundamentalmente el café, el cacao y la caña de azúcar y se realizan importantes producciones de madera y coco. La llegada de los colonos franceses a inicios del siglo XIX favoreció notablemente el surgimiento de una base económico-social cimentada en la cultura del café. Los franceses venían huyendo precisamente de la Revolución Haitiana y entonces lo que se pudieron salvar de la primera revolución que existió en América, fundamentalmente se establecieron en Santiago de Cuba y Guantánamo. Aquí en la zona de Monterruz, al norte de Guantánamo, Yateras y en menor medida en Nueva Filipinas, al oeste de donde nos encontramos. Una incipiente conciencia local comenzaba a formarse con la fundación de los poblados de Saltadero y San Anselmo de Tiguabos. Otro tanto aportó la llegada del ferrocarril. Sin duda, la fundación del ferrocarril de Guantánamo en 1856 fue un elemento fundamental para el desarrollo de la zona, ya que posibilitó la comunicación del poblado con Caimanera. Y por esta vía sacaban las producciones fundamentales del sistema plantacionista, fundamentalmente las producciones de azúcar, y así como café, en menor medida también añil y algodón. Convirtiéndose Guantánamo ya para mediados de ese siglo, conjuntamente con Santiago de Cuba, en los dos centros económicos fundamentales de Oriente, donde se empleaba fundamentalmente la mano de obra esclava. Sin embargo, ni la muy atractiva cultura del café que ha llegado hasta nuestros días, o el codiciado cacao, ni su exuberante naturaleza, han podido formar parte de la idea o la imagen que de Guantánamo tienen las personas hoy en el mundo. Después de los sucesos del 11 de septiembre en Nueva York y con la llegada de los prisioneros talibanes a la base naval norteamericana en Guantánamo, ese sitio se le ha conocido como un centro internacional de torturas.
A unos 18 kilómetros de la ciudad de Guantánamo se encuentra el pueblo de Caimanera. Desde hace varios años, la cercana presencia de la base norteamericana modela la vida de los caimanerenses. Algunos kilómetros median entre la primera entrada y la puerta principal del pueblo. Desde la carretera, los evidentes símbolos del límite acompañan al visitante todo el tiempo. Una cerca interminable, sesgada por puestos de observación muy altos, denota la presencia de los vecinos no deseados. La separación física de 90 milímetros que implica esta construcción en su grosor se ha convertido en una metáfora que los vecinos de este poblado usan a diario. A la vista, quizás, la imagen más peculiar de esta zona, las salinas de Caimanera. Sus inmensas piscinas custodian el camino hasta la misma entrada del pueblo. Un espejo de agua salada que solo es interceptado por el montículo donde se encuentra el cementerio viejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Caimanera. Una vez más marcha a su lado juntos, inmediatez, palabra, sonido, actualidad. Vital para oídos inteligentes. Buenos días, caimanerenses. Les invitamos a mantener la sintonía con esta subraya revista informativa Juntos. Él es Lázaro Castellanos, yo soy Odalis Coirat, y van a decirlo una vez más. A su lado caminamos, seguros de dar vida a su vida. Siempre juntos, 104.3 de la FM de Cuba, con lo más actual. Enhorabuena. Siempre pensamos en ti. Déjeme decirle, yo amo Caimanera. No sé, yo amo este pueblo. Nací después del triunfo de la revolución. Hubo cosas que no viví, pero la conozco por referencia porque mi familia, mis padres, por ejemplo, viven hace muchos años aquí en Caimanera. Me siento orgullosa, y puedo decirlo así, aquí y en todo el mundo, de vivir en un lugar tan especial como este, donde la gente es tan revolucionaria, donde la gente entrega tanto amor en cada cosa que hacemos. Y por supuesto, no puedo dejar de sentir esa presión que sentimos los caimanerenses cuando, por ejemplo, tenemos una amistad que no puede entrar libremente aquí porque tenemos que tomar medidas de seguridad. Sí se siente, eso se percibe, porque en varias ocasiones, no solo a mí, amistades que yo he comentado me lo han contado. A veces lo caracterizan como, dicen, no, tú eres yanqui. Bueno, porque yo soy yanqui, porque lo tienes ahí al lado tuyo, qué sé yo. Convives con ellos, ¿no? Aquí no se convive con los yanquis. Aquí se está pegadito a ellos, pero aquí no se convive con los yanquis, al contrario. Porque hemos sufrido la agresión de los yanquis, ¿verdad? Miles de casos, como Ramón López Peña, etc. Y sí se siente. En el país sí le pica a la gente la curiosidad. Se ven los yanquis cerca, se ven las edificaciones, se ven los aeropuertos, se ven los presos iraquíes, se ven etc. ¿no? Y eso se nota mucho en todas las partes del país. Nosotros nos diferencia algo muy fundamental, como decía al principio, que la ubicación geográfica, como todo el mundo conoce, el municipio está ubicado a menos de 90 milímetros de la base naval. Ellos en ocasiones han hecho prácticas militares
donde nosotros hemos tenido la influencia del medio a través del sonido de las bombas y los aviones que ustedes saben que han penetrado en el espacio aéreo no cubano, porque eso es cubano también, eso no sé, usted sabe que eso es de nosotros, por leyes de nosotros, pero bueno, que ellos ilegalmente a través de la apéndice de la enmienda PLA lo tienen ocupado. Y entonces hay que hablarle un poco sobre eso, de vivir sin ese miedo, porque no se le puede temer al imperialismo, aun cuando lo tengamos al frente. Son casi tan antiguas como el pueblo mismo y desde hace más de un siglo una de las principales fuentes económicas de Caimanera. Las salinas de Caimanera aportan casi el 50% del consumo total de sal de todos los cubanos. El proceso de inversión y remodelación que tuvo lugar en esta instalación hace unos años ha mejorado la calidad del producto, la refinación y el incremento de las exportaciones. Estos montículos de sal, que muy pronto irán a la planta para su purificación, ofrecen una visión un tanto inusual con respecto a los habituales colores del campo cubano. En medio de ellos, recurrimos a la interrogante: ¿paisaje lunar o polar? Varias veces cada día, los habitantes de Caimanera y Boquerón cruzan la bahía de Guantánamo en esta embarcación. Un servicio cotidiano que acorta por mar la distancia entre estos dos pueblos fronterizos. La ruta, custodiada en la distancia por el perímetro de la frontera marítima, nos descubre los límites físicos que dividen la bahía. Aquí. Tú sabes que tú eres especialista. Pastorcito, como le dicen, es caimanerense por adopción. Hace más de 10 años dirige la cooperativa pesquera del pueblo. La frontera tiene en su conciencia una huella muy especial. Caimanera es un pueblo que siempre se ha dedicado a defender su revolución. No por casualidad, es el primer eslabón de la lucha. Son heroicos los caimanerenses, porque estar aquí no es fácil. Hoy no se hacen las prácticas que se hacían, pero aquí el detonar de los cañones, las pruebas aéreas nocturnas, diurnas que se hacían, nunca le metieron miedo a nuestros hombres. Incluso hubo un momento en que en Boquerón bajó un helicóptero y nadie se asustó, por el contrario. Este es un pueblo revolucionario, un pueblo de patria o muerte de verdad. Los caimanerenses todos somos guapos, defendemos nuestro territorio, tenemos valor y siempre estamos al tanto de todo lo que pasa. Yo pienso que somos valientes. Aquí en Caimanera todos somos valientes, todos los muchachos de 11 años, de 5 años hasta que nos moriremos, todos somos valientes. Vivir en Caimanera es algo, no sé, es algo para mí que me llena mucho. Saber que estoy ahí, al perímetro de la base naval Yankee. No, como decía el compañero Pastor, muchas de las maniobras que se hacían aquí, diurnas y nocturnas, no nos asustan de nada. Pero como pescador, Pastor Álvarez conoce muy bien cuál es la mejor parte de la bahía y qué se pudiera obtener si esta no estuviera dividida. Si no existiera la base naval Yankee, nosotros el monto, el volumen de toneladas de pescado que actualmente fluctúa en 250 toneladas, se triplicarían. Y el pescado sería un pescado de calidad. Sin embargo, la existencia de la base naval Yankee ahí nos limita grandemente, porque tenemos que pescar en las aguas y el pescado que entra no es pescado de calidad, aunque cojamos las 250 hasta 280 toneladas anuales que nosotros cogemos y se la brindemos a la población, pero no tiene la calidad requerida. Bueno, mira, la base naval está para allá, está para firme aquí, no está Boquerón,
al lado se encuentra la base naval Yankee. Nosotros estamos pescando actualmente desde el muelle de Pasaje, con una diagonal que se hace ahí por Cayo Pimpín, Cayo Piedra, hasta toda la ensenada para abajo, para decir Punta de Manatí, Bajo de Felipe, Cedrones, pero son aguas internas. Es decir, son las aguas en que la especie que llega no es la especie de calidad que realmente tiene esa gran bahía. Es una gran bahía. A un par de kilómetros antes de llegar a la entrada del poblado de Caimanera, se encuentra la comunidad de Cayamo, un vecindario de pequeños agricultores. Quizás sean estas montañas de Cayamo los mudos testigos de la codicia expansionista inglesa cuando en el verano de 1741, luego de sufrir una humillante derrota en Cartagena de Indias, desembarcan unos 7.000 efectivos entre soldados y oficiales del ejército del almirante Vernon, pretendiendo la conquista de Guantánamo y, si las condiciones lo permitían, avanzar por tierra para tomar Santiago de Cuba. Como quiera que las fuerzas criollas al mando de los capitanes Pedro Guerra y Marcos Pérez obligaron a los ingleses a reembarcarse, este suceso bélico pasó a la historia de la región como el primer intento de ocupación de la bahía de Guantánamo y sus inmediaciones. Rodi Rodríguez no ha perdido el hábito de levantarse temprano. Casi 3 siglos más tarde de los hechos que contamos, fue él uno de los miles de cubanos empleado durante varias décadas en el enclave norteamericano en la isla de Cuba. Yo nací el 23 de abril y me inscribí un mes antes para poder entrar a la base. Entonces entré a trabajar en el 49 y trabajé 2 meses, creo que fue. Y entonces volvieron a darme trabajo en el 1950. Así, yo entré el 20 de mayo de 1950. Y ahí, si no paré, hasta el 10 de octubre de 1986. El recorrido mañanero con Rodi por las calles de su ciudad nos ayuda a reconstruir aquel Guantánamo donde no solo la base era el territorio de los ocupantes. Estamos en la calle Calixto García, entre Prado y Aguilera. Esta casa fue una de las primeras, entre la década del 40 y parte del 50, como una casa de visita donde venían los oficiales norteamericanos por ejemplo, cuando venían a pasear o algo. Esta era la casa, que se llamaba Uso. Cada mañana, y por diversas vías, miles de hombres acudían al trabajo en la base naval. A las 6:30 de la mañana salíamos de aquí en un tren que era de vapor, con 10 o 12 coches, o 9 coches. Salíamos de aquí rumbo a Boquerón. Y a las 7 en punto estábamos en Boquerón. En Boquerón salíamos, cogíamos una lancha, en lanchas que había allí, 3 o 4 lanchas, entre ellas uno grande que le decían el Guaso, otras lanchas más, un yate, y así sucesivamente, porque allá en el otro lado ya igual. Partíamos hacia la base naval, que eran un promedio de 15 minutos en lancha. Acabamos y desayunábamos el que tenía para desayunar y el que no. Entonces teníamos suficiente tiempo para ir al centro de trabajo
y ponchar. Ese era diario. Estos pilotes son lo único que queda del flamante club que frecuentaban los soldados norteamericanos de la base en Caimanera. Estas fotografías intentan reconstruir lo que antes del 59 los guantanameros llamaban el franco-americano, que no era más que la avalancha de soldados que, provenientes del enclave yanqui, bebían hasta la saciedad durante su pase de fin de semana y se entregaban a otros placeres. En la ciudad de Guantánamo, la línea que divide el pueblo marcaba el límite entre la zona de tolerancia y el área decente. Solo que los efectivos de la base desconocían con frecuencia aquella norma y, en el frenesí de los sentidos, irrumpían en casas de jovencitas de probada reputación, ofendiendo la moral y allanando grotescamente sus moradas. Para los gobiernos republicanos, las autoridades militares de la base eran una suerte de padrinos con quienes alternaban sin ningún recato y ante cualquier circunstancia. Allí aterrizaban los aviones B-26 y otros aviones del régimen para reabastecerse de bombas y metrallas, despegando el vuelo para ir entonces a bombardear los campamentos y los poblados de las zonas campesinas. Es decir, de que de manera directa la base jugó un papel negativo al apoyar a la dictadura de Batista contra la lucha revolucionaria que se desarrollaba en la isla. El sindicato constituido por los trabajadores cubanos de la base fue un hecho que se consolidó con el triunfo de la revolución. Bernardino Toirac fue uno de sus miembros más activos. Y bueno, ya empezaron los problemas, que culminaron con una golpiza que le dieron a un pichón de jamaicano, ¿no?, llamado Salomón. Y ahí vino el problema hasta que ellos pidieron que nos retractáramos de la cuestión, no nos retractamos, entonces sacaron al secretario general y al organizador del sindicato, los desantearon. Toirac tenía un empleo muy cómodo en la base y sus superiores muy buena opinión de él. Sin embargo, la intensa huella de algunos sucesos históricos de los años 60 hicieron que cambiara de opinión. Nosotros, mi hermano y yo, decidimos hablar con el capitán y plantear el problema, y se lo planteamos. Le digo, pues si es que nosotros tenemos tantos años de estar aquí y no hemos tenido nunca problemas, y efectivamente ya él tenía el expediente nuestro en la mano, en su escritorio. Y bueno, nos dio un teque y nos dijo que no nos iban a molestar más. Eso fue poco antes del ataque a Girón, y efectivamente nos dejaron tranquilos. Pero bueno, vino Girón y yo decidí, yo pensé que era mejor ya dejar la base y venir para acá. Vine y me presenté a la milicia. Eso fue todo. El interés de los gobiernos norteamericanos por la zona que ocupa la bahía de Guantánamo se remonta a poco más de un siglo de que las tropas inglesas hubieran intentado ocupar la zona. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, los norteamericanos siguieron estudiando las condiciones de la bahía, y es por eso que se reporta en sus inmediaciones la presencia de naves de guerra que bajo su bandera navegaron con fines exploratorios. Desde entonces, los teóricos del expansionismo norteamericano recomendaban a su gobierno que, ante la posibilidad de un conflicto con España, entre las primeras medidas a adoptar estaría la toma de la bahía de Guantánamo. Si uno traza una línea imaginaria desde la desembocadura del río Mississippi a la desembocadura del Orinoco en Venezuela, uno se percata que Guantánamo está en el mismo centro. Y si traza otra de la península de Yucatán a San Juan de Puerto Rico, van a converger estas dos líneas precisamente en el centro del Caribe. Y el almirantazgo norteamericano valoraba esta situación, más las condiciones naturales. Había que dominar el paso de los vientos, situado en la proximidad de la bahía de Guantánamo, que era la ruta obligada de navegación entre Sur y Norteamérica. Pero ya habría pretensiones
porque los franceses estaban trabajando ya en la construcción del canal de Panamá. Es decir, que también una de las decisiones que se adopta fundamentalmente por tomar Guantánamo es con vista a dominar el canal de Panamá. La guerra estalla oficialmente en abril de 1898, después de los sucesos del Maine. Y el 10 de junio se presentan unidades de la flota del Atlántico de los Estados Unidos en la bahía de Guantánamo. La base naval de Guantánamo, pudiéramos decir que nace en la segunda quincena de 1898. Y expresamos esto porque ya cuando se produce el desembarco de Santiago de Cuba, este es el seno marino, es la bahía que se utiliza como aseguramiento logístico y de material de guerra. Incluso aquí radica el centro de las comunicaciones del Caribe, en Playa del Este. Al mes siguiente, en el mes de julio, cuando sale el ejército invasor que va a ocupar a Puerto Rico, va a operar contra Puerto Rico, precisamente sale la flota y el ejército de la bahía de Guantánamo. Es así que a espaldas del pueblo de Cuba se firma el Tratado de París el 10 de diciembre de 1898, en el que España renunciaba a la isla de Cuba y los Estados Unidos, mediante la ocupación del territorio, se harían cargo hasta tanto se adoptase una constitución y se crease un gobierno local. Un aspecto muy importante en la redacción de aquella constitución era el acápite destinado a las relaciones políticas con Estados Unidos, las que estuvieron dispuestas por las instrucciones dadas desde Washington al gobernador militar Wood. Entre sus acápites, el quinto versaba: para facilitar a los Estados Unidos el cumplimiento de los deberes tales como los que recaerán sobre ellos por las estipulaciones ya expresadas, y para su propia defensa, los Estados Unidos podrán adquirir título y conservarlo a terrenos para estaciones navales y mantenerlas en ciertos puntos específicos. Más de un siglo ha transcurrido desde aquella circunstancia en la que el interventor yanqui impuso sus condiciones para una independencia mediatizada. Sin embargo, hoy los guantanameros crecen a pesar de la indeseada presencia. Ningún suceso económico o social en esta porción de Cuba podría estar desligado al hecho de la ocupación de estos más de 100 kilómetros cuadrados. La sostenida o intermitente posibilidad de un conflicto bélico convirtió Guantánamo en una provincia suministradora de materias primas al país. El cacao, el café y la madera llevan la primacía, aunque la presencia de centros científicos de alto nivel, como el de Sabaneta, contribuyen a optimizar los planes del sector agricultor. La cultura artística, mientras tanto, deviene en un elemento decisivo de la resistencia. Guantánamo tiene una herencia cultural enormemente fuerte y además con muchos años de tradición. Podemos hablar, por ejemplo, del Kiribati y el Ñengón en Baracoa, que son los sones y danza más primitiva. En Mías también se cultivan. Podemos hablar también del Changüí, que es toda la parte de Yatera, también acá en la provincia, en el centro de la provincia de Guantánamo, está en diferentes partes, podemos encontrar el Changüí. También podemos hablar de la tumba francesa, que es una de las tumbas y bailes que lleva ya alrededor de 100 y algo de años que se hacen en Guantánamo, de los bailes de origen franco-haitiano, el gagá, el godunismo, los bailes de salón franco-haitiano, y que aún muchas de las personas que llegaron no solo como inmigrantes, sino ya los que nacieron aquí, pues tienen todo ese sentido de tradicionalidad. Yo pienso que el guantanamero como tal sí es una persona hecho de arte y de cultura, porque tiene su raíz precisamente en su esencia, tiene
todo este mundo lleno de fantasía, está lleno de historia, está lleno de cuentos, está lleno de danza. Entonces el guantanamero nace, fíjate, que tenemos enorme cantidad de bailarines y músicos. ¿Por qué? ¿Pero dónde los sacamos? Porque vienen, están. Para muchos es difícil encontrar bailarines en Guantánamo. La gente quiere bailar, la gente quiere hacer bailar contemporáneo, bailar folclore. Es decir, que hay, te digo la especial, sin contarte la música que todo el mundo quiere tocar. Ya pocos recuerdan que fueron los franceses quienes trajeron a estas tierras la cultura del café. Posiblemente sean Lina Mondet y su familia los últimos emigrantes que, como sus antecesores hace 2 siglos, se empeñan en cultivarlo. Vaya, 50% de uno y 50% de otro. Yo me siento francesa porque nací y me crié allá, dejé toda mi familia allá, que desgraciadamente todo el mundo se murió. Y vivo aquí desde el 51, así que usted me dirá, más de una vida, 2 vidas, 3 vidas que... Y es que ese sentido de la resistencia también lo llevan los Montané, Lemois, Betancourt o Mondet, apellidos que se escuchan con frecuencia y que se forjaron al amparo de este cultivo por el que hoy también se identifica a la provincia de Guantánamo. El padre vino, como vinieron muchos europeos, como quien dice, buscando, vamos a decir buscando fortuna, pero buscando cómo vivir. Y vino todo como los 17, 18, 19, no sé exactamente. Y empezó a trabajar. Trabajó en La Habana, trabajó de panadero, trabajó de carbonero, trabajó, etcétera, etcétera. Hasta que llegó por acá, para Oriente. Conoció a los franceses, que eran Pelón, me parece el apellido, que le ayudaron a comprarse algo, que fue el comienzo de la finca El Infierno. Centenares de provocaciones desde la base han tenido lugar desde el triunfo de la revolución. La tortura y el asesinato estuvieron también en el catálogo de opciones empleadas. Hace mucho tiempo, Manolo Prieto dejó de ser trabajador de la base. Sus últimos días allí tuvieron el amargo sabor de la penitencia. Entonces me meten en lo que era un hospital antes viejo, que estaban allí ellos, el servicio de inteligencia estaba metido allá adentro. Me dice, mira, ¿tú conoces a todas estas personas que están ahí? Digo, sí. Son trabajadores igual que yo. No. Tú sabes que esos son milicianos. Tú trabajas como trabajamos todos aquí. Mira, tú un detector de mentiras. Lo que te preguntemos aquí, si es mentira, va a salir. Digo, ¿usted puede aplicarme el detector de mentiras ahora mismo? Póngalo, que yo le voy a responder todo lo que usted me pregunte. Dice, no, con calma, con calma. Bueno. Y me dicen, toma, me ponen en el oído el teléfono. Me dice, siento que es mi mujer. Me
Me asustó eso cuando vi a mi mujer hablando. Todos los muchachos míos. Los muchachos míos formaron un revolíjo ahí, tiraron tintero, todo lo que había en el suelo tiraron y corrieron para allá donde yo estaba metido. Y al mayor mío me le metieron un cintazo y lo sacaron a todos de allí. Y mi mujer me tiró, que estaba a dar a luz, que parió al otro día, se tiró y me levantó. Si usted lo han matado, dice, no, es que ha perdido conocimiento. No, él se va ahora. Entonces la sacaron a mi esposa allí y a todos mis hijos, se lo llevaron para el muelle. En el muelle le dieron una pila de papel, una cosa que decía para que yo me presentara. A los 2 o 3 días de eso, me presentaron. Y ahí estaban la lancha esperándome con toda mi familia ahí. Me recogieron ahí rápidamente. Me montaron en la lancha y me trajeron para el hospital, que tuve 29 días ingresado a consecuencia. O sea, tuve que usar los aparatos ortopédicos. Durante un año tuve aparatos ortopédicos. Argelio Rosell visita con frecuencia la tumba donde está enterrado su primo en el cementerio viejo de Caimanera. Allí recuerda las circunstancias en las que Rodolfo Rosell fuera torturado y asesinado por efectivos de la base los días de enero de 1962. Según se plantea, el compañero Rodolfo Rosell salió el 11 de julio de 1962 y salieron en su buca los compañeros Anido Cabrera y Aldo Ortiz. Lo único que salió con él fue un perrito que lo acompañaba. Y esa noche, por la madrugada, hubo una tempestad muy grande, mucha agua y mucho trueno. Entonces fue lo que sucedió y al otro día fue cuando se lo encontraron los compañeros que nombré. Lo encontraron en la punta de Ceroni, un lugar llamado que hay por ahí, que se acostumbraba ahí a pescar. Y dice, se lo encontraron boca arriba en el bote, lo trajeron boca arriba cuando llegó al muelle. Anteriormente el muelle que era más largo que el que tenemos hoy. Es lo que les puedo decir. Entonces de ahí, los familiares lo llevaron, lo traímos hasta aquí, cuando por la tarde, que fue que aquí anteriormente se hacía autopsia. Entonces le hicieron la autopsia y según declararon, el compañero dicen que tenía mucho punzonazo. Según me cuenta mi señora hoy en día, dice que tenía su parte amarrada. A la luz de nuestros días, decenas de notas diplomáticas como esta han sido las vías de advertencia sobre el peligro real que representa el enclave norteamericano en Guantánamo. Un puñado de cheques de banco devienen en la grotesca insistencia del pago por el arrendamiento de un terreno que legítimamente es cubano. El gobierno revolucionario jamás cobró ninguno. El tratado de arrendamiento para la base de Guantánamo nació nulo porque el gobierno no tenía la capacidad de ceder un pedazo del territorio nacional disfrazado de arrendamiento a perpetuidad. Es ilegal además porque se concibió a través de la imposición, la violencia y la coacción en medio de las circunstancias donde Cuba pujaba por su independencia plena. Y por si fuera poco, una causa inmoral coronó el propósito de la ocupación: mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa. Cada mañana, de lunes a viernes, Ricardo Simonó,
Orbis Luis La Rosa y Harry Lester Henry repiten el ritual que durante años miles de trabajadores cubanos hicieron cuando trabajaban en la base. En el tiempo que lleva la base aquí, más de 57.000 cubanos han laborado en ella. En distintos periodos, muchos de ellos mal pagados, otros tantos cesanteados y otros decidieron retirarse del enclave por voluntad propia. Ricardo, Orbis Luis y Harry son hoy los últimos 3 trabajadores cubanos en la base. Con su jubilación algún día, esa presencia se habrá extinguido. Hoy, y por puro azar de la vida, son esa suerte de rehenes de la propia historia. También suben la toma. Por más de un siglo, los guantanameros han vivido una vida diferente al resto de los cubanos. A pesar de que la única frontera que tiene el archipiélago es marítima, muy cerca de la ciudad de Guantánamo,
y bordeando los poblados de Caimanera y Boquerón, se extiende el perímetro fronterizo que los coloca a escasos pasos de un territorio ocupado por los Estados Unidos y que dentro y fuera de la isla todos conocen como la base naval de Guantánamo. Guantánamo es la provincia más oriental de Cuba y también la más montañosa. En Guantánamo se cultivan fundamentalmente el café, el cacao y la caña de azúcar y se realizan importantes producciones de madera y coco. La llegada de los colonos franceses a inicios del siglo XIX favoreció notablemente el surgimiento de una base económico-social cimentada en la cultura del café. Los franceses venían huyendo precisamente de la Revolución Haitiana y entonces lo que se pudieron salvar de la primera revolución que existió en América, fundamentalmente se establecieron en Santiago de Cuba y Guantánamo. Aquí en la zona de Monterruz, al norte de Guantánamo, Yateras y en menor medida en Nueva Filipinas, al oeste de donde nos encontramos. Una incipiente conciencia local comenzaba a formarse con la fundación de los poblados de Saltadero y San Anselmo de Tiguabos. Otro tanto aportó la llegada del ferrocarril. Sin duda, la fundación del ferrocarril de Guantánamo en 1856 fue un elemento fundamental para el desarrollo de la zona, ya que posibilitó la comunicación del poblado con Caimanera. Y por esta vía sacaban las producciones fundamentales del sistema plantacionista, fundamentalmente las producciones de azúcar, y así como café, y en menor medida también añil y algodón. Convirtiéndose Guantánamo ya para mediados de ese siglo, conjuntamente con Santiago de Cuba, en los dos centros económicos fundamentales de Oriente, donde se empleaba fundamentalmente la mano de obra esclava. Sin embargo, ni la muy atractiva cultura del café que ha llegado hasta nuestros días, o el codiciado cacao, ni su exuberante naturaleza, han podido formar parte de la idea o la imagen que de Guantánamo tienen las personas hoy en el mundo. Después de los sucesos del 11 de septiembre en Nueva York y con la llegada de los prisioneros talibanes a la base naval norteamericana en Guantánamo, ese sitio se le ha conocido como un centro internacional de torturas. A unos 18 kilómetros de la ciudad de Guantánamo se encuentra el pueblo de Caimanera. Desde hace varios años, la cercana presencia de la base norteamericana modela la vida de los caimanerenses.
A algunos kilómetros median entre lapinos con quienes alternaban sin ningún recato y ante cualquier circunstancia. Allí aterrizaban los aviones B-26 y otros aviones del régimen para reabastecerse de bombas y metrallas, despegando el vuelo para ir entonces a bombardear los campamentos y los poblados de las zonas campesinas. Es decir, de que de manera directa la base jugó un papel negativo al apoyar a la dictadura de Batista contra la lucha revolucionaria que se desarrollaba en la isla. El sindicato constituido por los trabajadores cubanos de la base fue un hecho que se consolidó con el triunfo de la revolución. Bernardino Toirac fue uno de sus miembros más activos. Y bueno, ya empezaron los problemas, que culminaron con una golpiza que le dieron a un pichón de jamaicano, ¿no?, llamado Salomón. Y ahí vino el problema hasta que ellos pidieron que nos retractáramos de la cuestión, no nos retractamos, entonces sacaron al secretario general y al organizador del sindicato, los cesantearon. Toirac tenía un empleo muy cómodo en la base y sus superiores muy buena opinión de él. Sin embargo, la intensa huella de algunos sucesos históricos de los años 60 hicieron que cambiara de opinión. Nosotros, mi hermano y yo, decidimos hablar con el capitán y plantear el problema, y se lo planteamos. Y digo, pues si es que nosotros tenemos tantos años de estar aquí y no hemos tenido nunca problemas, y efectivamente ya tenía el expediente nuestro en la mano, en su escritorio. Y bueno, nos dio un teque y nos dijo que no iban a molestar más. Eso fue poco antes del ataque a Girón, y efectivamente nos dejaron tranquilos. Pero bueno, vino Girón y yo pensé que era mejor ya dejar la base y venir para acá. Vine y me presenté a la milicia. Eso fue todo. El interés de los gobiernos norteamericanos por la zona que ocupa la bahía de Guantánamo se remonta a poco más de un siglo de que las tropas inglesas hubieran intentado ocupar la zona. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, los norteamericanos siguieron estudiando las condiciones de la bahía y es por eso que se reporta en sus inmediaciones la presencia de naves de guerra que bajo su bandera navegaron con fines exploratorios. Desde entonces, los teóricos del expansionismo norteamericano recomendaban a su gobierno que ante la posibilidad de un conflicto con España, entre las primeras medidas a adoptar estaría la toma de la bahía de Guantánamo. Si uno traza una línea imaginaria desde la desembocadura del río Mississippi a la desembocadura del Orinoco en Venezuela, uno se percata que Guantánamo está en el mismo centro. Y si traza otra de la península de Yucatán a San Juan de Puerto Rico, van a converger estas dos líneas precisamente en el centro del Caribe. Y el almirantazgo norteamericano valoraba esta situación, más las condiciones naturales. Había que dominar el paso de los vientos, situado en la proximidad de la bahía de Guantánamo, que era la ruta obligada de navegación entre Sur y Norteamérica. Pero ya habría pretensiones, porque los franceses estaban trabajando ya en la construcción del Canal de Panamá. Es decir, que también una de las decisiones que se adopta fundamentalmente por tomar Guantánamo es con vista a dominar el Canal de Panamá. La guerra estalla oficialmente en abril de 1898, después de los sucesos del Maine. Y el 10 de junio se presentan unidades de la flota del Atlántico de los Estados Unidos en la bahía de Guantánamo. La base naval de Guantánamo, pudiéramos decir que nace en la segunda quincena de 1898. Y expresamos esto porque ya cuando se produce el desembarco de Santiago de Cuba, este es el seno marino, es la bahía que se utiliza como aseguramiento logístico y de material de guerra. Incluso aquí radica el centro de las comunicaciones del Caribe, en Playa del Este. Al mes siguiente, en el mes de junio, cuando sale el ejército invasor que va a ocupar a Puerto Rico, va a operar contra Puerto Rico, precisamente sale la flota y el ejército de la bahía de Guantánamo. Es así que a espaldas del pueblo de Cuba se firma el Tratado de París,
el 10 de diciembre de 1898, en el que España renunciaba a la isla de Cuba y los Estados Unidos, mediante la ocupación del territorio, se harían cargo hasta tanto se adoptase una constitución y se crease un gobierno local. Un aspecto muy importante en la redacción de aquella constitución era el acápite destinado a las relaciones políticas con Estados Unidos, las que estuvieron dispuestas por las instrucciones dadas desde Washington al gobernador militar Wood. Entre sus acápites, el quinto versaba: para facilitar a los Estados Unidos el cumplimiento de los deberes tales como los que recaerán sobre ellos por las estipulaciones ya expresadas y para su propia defensa, los Estados Unidos podrán adquirir título y conservarlo a terrenos para estaciones navales y mantenerlas en ciertos puntos específicos. Más de un siglo ha transcurrido desde aquella circunstancia en la que el interventor yanqui impuso sus condiciones para una independencia mediatizada. Sin embargo, hoy los guantanameros crecen a pesar de la indeseada presencia. Ningún suceso económico o social en esta porción de Cuba podría estar desligado al hecho de la ocupación de estos más de 100 kilómetros cuadrados. La sostenida o intermitente posibilidad de un conflicto bélico convirtió Guantánamo en una provincia suministradora de materias primas al país. El cacao, el café y la madera llevan la primacía, aunque la presencia de centros científicos de alto nivel, como el de Sabaneta, contribuyen a optimizar los planes del sector agricultor. La cultura artística, mientras tanto, deviene en un elemento decisivo de la resistencia. Guantánamo tiene una herencia cultural enormemente fuerte y además con muchos años de tradición. Podemos hablar, por ejemplo, del Kiribay y el Ñengón en Baracoa, que son los sones y danza más primitiva. En Mías también se cultivan. Podemos hablar también del Changüí, que es toda la parte de Yatera, también acá en la provincia, en el centro de la provincia de Guantánamo, está en diferentes partes, podemos encontrar el Changüí. Aquí en Caimana todos somos valientes, todos los muchachos de 11 años, de 5 años hasta que nos morimos, todos somos valientes. Vivir en Caimana era algo, no sé, es algo para mí que me llena mucho. Saber que estoy ahí, al perímetro de la base naval yanqui. No, como decía el compañero Pastor, muchas de las maniobras que se hacían aquí, diurnas y nocturnas, no nos asustan de nada. Pero como pescador, Pastor Álvarez conoce muy bien cuál es la mejor parte de la bahía y qué se pudiera obtener si esta no estuviera dividida. Si no existiera la base naval yanqui, nosotros el monto, el volumen de toneladas de pescado que actualmente fluctúa en 250 toneladas, se triplicarían. Y el pescado sería un pescado de calidad. Sin embargo, la existencia de la base naval yanqui ahí nos limita grandemente, porque tenemos que pescar en las aguas. Y el pescado que entra no es pescado de calidad, aunque cojamos las 250 hasta 280 toneladas anuales que nosotros cogemos y se la brindemos a la población, pero no tiene la calidad requerida. Bueno, mira, la base naval está para allá, está para firme aquí en está Boquerón, al lado se encuentra la base naval yanqui. Nosotros estamos pescando actualmente desde el muelle de Pasaje, con una diagonal que se hace ahí por Cayo Pimpín, Cayo Piedra, hasta toda la ensenada para abajo, para decir Punta de Manatí, Bajo de Felipe, Cedrones, pero son aguas internas. Es decir, son las aguas en que la especie que llega no es la especie de calidad que realmente tiene esa gran bahía. Es una gran bahía.
A un par de kilómetros antes de llegar a la entrada del poblado de Caimanera, se encuentra la comunidad de Cayamo, un vecindario de pequeños agricultores. Quizás sean estas montañas de Cayamo los mudos testigos de la codicia expansionista inglesa cuando en el verano de 1741, luego de sufrir una humillante derrota en Cartagena de Indias, desembarcan unos 7.000 efectivos entre soldados y oficiales del ejército del almirante Vernon, pretendiendo la conquista de Guantánamo y, si las condiciones lo permitían, avanzar por tierra para tomar Santiago de Cuba. Como quiera que las fuerzas criollas al mando de los capitanes Pedro Guerra y Marcos Pérez obligaron a los ingleses a reembarcarse, este suceso bélico pasó a la historia de la región como el primer intento de ocupación de la bahía de Guantánamo y sus inmediaciones. Rodi Rodríguez no ha perdido el hábito de levantarse temprano. Casi 3 siglos más tarde de los hechos que contamos, fue él uno de los miles de cubanos empleado durante varias décadas en el enclave norteamericano en la isla de Cuba. Yo nací el 23 de abril y me inscribí un mes antes para poder entrar a la base. Entonces entré a trabajar en el 49 y trabajé 2 meses, creo que fue. Y entonces volvieron a darme trabajo en el 1950. Así, yo entré el 20 de mayo de 1950. Y ahí, si no paré, hasta el 10 de octubre de 1986. El recorrido mañanero con Rodi por las calles de su ciudad nos ayuda a reconstruir aquel Guantánamo donde no solo la base era el territorio de los ocupantes. Estamos en la calle Calixto García, entre Prado y Aguilera. Esta casa fue una de las primeras, entre la década del 40 y parte del 50, como una casa de visita donde venían los oficiales norteamericanos por ejemplo, cuando venían a pasear o algo. Esta era la casa, que se llamaba Uso. Cada mañana, y por diversas vías, miles de hombres acudían al trabajo en la base naval. A las 6:30 de la mañana salíamos de aquí en un tren que era de vapor, con 10 o 12 coches, o 9 coches. Salíamos de aquí rumbo a Boquerón. Y a las 7 en punto estábamos en Boquerón. En Boquerón salíamos, cogíamos una lancha, en lanchas que había allí, 3 o 4 lanchas, entre ellas uno grande que le decían el Guaso, otras lanchas más, un yate, y así sucesivamente, porque allá en el otro lado ya igual. Partíamos hacia la base naval, que eran un promedio de 15 minutos en lancha. Acabamos y desayunábamos el que tenía para desayunar y el que no. Entonces teníamos suficiente tiempo para ir al centro de trabajo y ponchar. Ese era diario. Estos pilotes son lo único que queda del flamante club que frecuentaban los soldados norteamericanos de la base en Caimanera. Estas fotografías intentan reconstruir lo que antes del 59 los guantanameros llamaban el franco-americano, que no era más que la avalancha de soldados que, provenientes del enclave yanqui, bebían hasta la saciedad durante su pase de fin de semana
y se entregaban a otros placeres. En la ciudad de Guantánamo, la línea que divide el pueblo marcaba el límite entre la zona de tolerancia y el área decente. Solo que los efectivos de la base desconocían con frecuencia aquella norma y en el frenesí de los sentidos irrumpían en casas de jovencitas de probada reputación, ofendiendo la moral y allanando grotescamente sus moradas. Para los gobiernos republicanos, las autoridades militares de la base eran una suerte de padrinos. También podemos hablar de la tumba francesa, que es una de las tumbas y bailes que lleva ya alrededor de 100 y algo de años que se hacen en Guantánamo, de los bailes de origen franco-haitiano, el gacá, el vodú, los bailes de salón franco-haitiano, y que aún muchas de las personas que llegaron no solo como inmigrantes, sino ya los que nacieron aquí, pues tienen todo ese sentido de tradicionalidad. Yo pienso que el guantanamero como tal sí es una persona hecho de arte y de cultura, porque tiene su raíz precisamente en su esencia. Tiene todo este mundo lleno de fantasía, está lleno de historia, está lleno de cuentos, está lleno de danza. Entonces el guantanamero nace, fíjate que tenemos enorme cantidad de bailarines y músicos. ¿Por qué? ¿Pero dónde los sacamos? Porque vienen, están. Para muchos es difícil encontrar bailarines en Guantánamo. La gente quiere bailar, la gente quiere hacer bailar contemporáneo, bailar folclore. Es decir, que hay, te digo la especialidad, sin contarte la música que todo el mundo quiere tocar. Ya pocos recuerdan que fueron los franceses quienes trajeron a estas tierras la cultura del café. Posiblemente sean Lina Mondet y su familia los últimos emigrantes que, como sus antecesores, hace 2 siglos, se empeñan en cultivarlo. Vaya, 50% de uno y 50% de otro. Yo me siento francesa porque nací y me crié allá, dejé toda mi familia allá, que desgraciadamente todo el mundo se murió. Y vivo aquí desde el 51, así que usted me dirá, más de una vida, 2 vidas, 3 vidas que Y es que ese sentido de la resistencia también lo llevan los Montané, Lemois, Betancourt o Mondet, apellidos que se escuchan con frecuencia y que se forjaron al amparo de este cultivo por el que hoy también se identifica a la provincia de Guantánamo. el padre vino, como vinieron muchos europeos, como quien dice, buscando, vamos a decir buscando fortuna, pero buscando cómo vivir. Y vino todo como los 17, 18, 19, no sé exactamente. Y empezó a trabajar. Trabajó en La Habana, trabajó de panadero, trabajó de carbonero, trabajó, etcétera, etcétera. Hasta que llegó por acá, para Oriente. Conoció a los franceses, eran Belón, me parece el apellido. Que le ayudaron a comprarse algo, que fue el comienzo de la finca del infierno.
Centenares de provocaciones desde la base han tenido lugar desde el triunfo de la revolución. La tortura y el asesinato estuvieron también en el catálogo de opciones empleadas. Hace mucho tiempo, Manolo Prieto dejó de ser trabajador de la base. Sus últimos días allí tuvieron el amargo sabor de la penitencia. Entonces me meten en lo que era un hospital antes viejo, que estaban allí ellos, el servicio de inteligencia estaba metido allá adentro. Me dice, mira, ¿tú conoces a todas estas personas que están ahí? Digo, sí. Son trabajadores igual que yo. No. Tú sabes que esos son milicianos. Uno que trabaja como trabajamos todos aquí. Mira, tú un detector de mentiras. Lo que te preguntemos aquí, si es mentira, va a salir. Digo, ¿usted puede aplicarme el detector de mentiras ahora mismo? Póngalo, que yo le voy a responder todo lo que usted me pregunte. Dice, no, con calma, con calma. Bueno. Y me dicen, toma, me ponen en el oído el teléfono. Me dice, siento que es mi mujer. Me asustó eso cuando vi a mi mujer hablando. Todos los muchachos míos. Los muchachos míos formaron un revolífico ahí, tiraron tintero, todo lo que había en el suelo tiraron y se corrieron para allá donde yo estaba metido. Y al mayor mío me le metieron un cintazo y lo sacaron a todos de allí. Y mi mujer me tiró, que estaba a dar a luz, que parió al otro día, se tiró y me levantó. Si usted lo han matado, dice, no, es que ha perdido conocimiento, no, él se va ahora. Entonces la sacaron a mi esposa allí y a todos mis hijos, se lo llevaron para el muelle. En el muelle le llevaron una pila de papel, una cosa que circulaba para que yo me presentara. A los 2 o 3 días de eso, me presentaron. Y ahí estaban la lancha esperándome con toda mi familia ahí. Me recogieron ahí rápidamente. Me montaron en la lancha y me trajeron para el hospital, que tuve 29 días ingresado a consecuencia. O sea, tuve que usar los aparatos ortopédicos. Durante un año tuve aparato ortopédico. Argelio Rosell visita con frecuencia la tumba donde está enterrado su primo en el cementerio viejo de Caimanera. Allí recuerda las circunstancias en las que Rodolfo Rosell fuera torturado y asesinado por efectivos de la base los días de enero de 1962. Según se plantea, el compañero Rodolfo Rosell salió el 11 de julio de 1962 y salieron en su buca los compañeros Anido Cabrera y Aldo Ortiz. Lo único que salió con él fue un perrito que lo acompañaba. Y esa noche, por la madrugada, hubo una tempestad muy grande, mucha agua. Primera entrada y la puerta principal del pueblo. Desde la carretera, los evidentes símbolos del límite acompañan al visitante todo el tiempo. Una cerca interminable, sesgada por puestos de observación muy altos, denota la presencia de los vecinos no deseados. La separación física de 90 milímetros que implica esta construcción en su grosor se ha convertido en una metáfora que los vecinos de este poblado usan a diario. A la vista, quizás, la imagen más peculiar de esta zona, las salinas de Caimanera. Sus inmensas piscinas custodian el camino hasta la misma entrada del pueblo. Un espejo de agua salada que solo es interceptado por el montículo donde se encuentra el cementerio viejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Caimanera. Una vez más marcha a su lado juntos, inmediatez, palabra, sonido, actualidad, vital para oídos inteligentes. Buenos días, caimanerenses. Les invitamos a mantener la sintonía con esta subraya revista informativa juntos. Él es Lázaro Castellanos, yo soy Odalisco Irak y van a decirlo una vez más
A su lado caminamos, seguros de dar vida a su vida. Siempre juntos, 104.3 de la FM de Cuba, con lo más actual. Enhorabuena. Siempre pensamos en ti. Adelanto informativo. Será noticia en esta primera media hora que exhiben logros. Déjeme decirle, yo amo Caimanera. No sé, yo amo este pueblo, nací después del triunfo de la revolución. Hubo cosas que no viví, pero la conozco por referencia porque mi familia, mis padres, por ejemplo, viven hace muchos años aquí en Caimanera. Me siento orgullosa, y puedo decirlo así, aquí y en todo el mundo, de vivir en un lugar tan especial como este, donde la gente es tan revolucionaria, donde la gente entrega tanto amor en cada cosa que hacemos. Y por supuesto, no puedo dejar de sentir esa presión que sentimos los caimanerenses cuando, por ejemplo, tenemos una amistad que no puede entrar libremente aquí porque tenemos que tomar medidas de seguridad. Sí se siente, eso se percibe, porque en varias ocasiones, no solo a mí, amistades que yo he comentado me lo han contado. A veces lo caracterizan como, dicen, no, tú eres yanqui. Porque yo soy yanqui, lo tienes ahí al lado tuyo, qué sé yo. Convives con ellos, ¿no? Aquí no se convive con los yanquis. Aquí se está pegadito a ellos, pero aquí no se convive con los yanquis, al contrario. Porque hemos sufrido la agresión de los yanquis, ¿verdad? Miles de casos, como Ramón López Peña, etc. Y sí se siente. En el país sí, le pica a la gente la curiosidad. Se ven los yanquis cerca, se ven las edificaciones, se ven los aeropuertos, se ven los presos iraquíes, se ven etc. ¿no? Y eso se nota mucho en todas las partes del país. Nosotros nos diferencia algo muy fundamental, como decía al principio, que la ubicación geográfica, como todo el mundo conoce, el municipio está ubicado a menos de 90 milímetros de la base naval. Ellos en ocasiones han hecho prácticas militares donde nosotros hemos tenido la influencia del medio a través del sonido de las bombas y los aviones que ustedes saben que han penetrado en el espacio aéreo no cubano, porque eso es cubano también, eso no sé, usted sabe que eso es de nosotros, por leyes de nosotros, pero bueno, que ellos ilegalmente a través de la apéndice de la enmienda PLA lo tienen ocupado. Y entonces hay que hablarle un poco sobre eso, de vivir sin ese miedo, porque no se le puede temer al imperialismo, aun cuando lo tengamos al frente. Son casi tan antiguas como el pueblo mismo y desde hace más de un siglo una de las principales fuentes económicas de Caimanera. Las salinas de Caimanera aportan casi el 50% del consumo total de sal de todos los cubanos. El proceso de inversión y remodelación que tuvo lugar en esta instalación hace unos años ha mejorado la calidad del producto, la refinación y el incremento de las exportaciones. Estos montículos de sal, que muy pronto irán a la planta para su purificación, ofrecen una visión un tanto inusual con respecto a los habituales colores del campo cubano. En medio de ellos, recurrimos a la interrogante: ¿paisaje lunar o polar? Varias veces cada día, los habitantes de Caimanera y Boquerón cruzan la bahía de Guantánamo en esta embarcación. Un servicio cotidiano que acorta por mar la distancia entre estos dos pueblos fronterizos. La ruta, custodiada en la distancia por el perímetro de la frontera marítima, nos descubre los límites físicos que dividen la bahía.
Coge la sombra, que no me pregunte. Vamos aquí. Pajón, tú sabes que tú eres especialista. Pastorcito, como le dicen, es caimanerense por adopción. Hace más de 10 años dirige la cooperativa pesquera del pueblo. La frontera tiene en su conciencia una huella muy especial. Caimanera es un pueblo que siempre se ha dedicado a defender su revolución. No por casualidad, es el primer eslabón de la lucha. Son heroicos los caimanerenses, porque estar aquí no es fácil. Hoy no se hacen las prácticas que se hacían, pero aquí el detonar de los cañones, las pruebas aéreas nocturnas, diurnas que se hacían, nunca le metieron miedo a nuestros hombres. Incluso hubo un momento en que en Boquerón bajó un helicóptero y nadie se asustó, por el contrario. Este es un pueblo revolucionario, un pueblo de patria o muerte de verdad. Los caimanerenses todos somos guapos, defendemos nuestro territorio, tenemos valor y siempre estamos al tanto de todo lo que pasa. Yo pienso que somos valientes. A unos 18 kilómetros de la ciudad de Guantánamo se encuentra el pueblo de Caimanera. Desde hace varios años, la cercana presencia de la base norteamericana modela la vida de los caimanerenses. Algunos kilómetros median entre la primera entrada y la puerta principal del pueblo. Desde la carretera, los evidentes símbolos del límite acompañan al visitante todo el tiempo. Una cerca interminable, sesgada por puestos de observación muy altos, denota la presencia de los vecinos no deseados. La separación física de 90 milímetros que implica esta construcción en su grosor se ha convertido en una metáfora que los vecinos de este poblado usan a diario. A la vista, quizás, la imagen más peculiar de esta zona, las salinas de Caimanera. Sus inmensas piscinas custodian el camino hasta la misma entrada del pueblo. Un espejo de agua salada que solo es interceptado por el montículo donde se encuentra el cementerio viejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Caimanera. Una vez más marcha a su lado juntos, inmediatez, palabra, sonido, actualidad. Vital para oídos inteligentes. Buenos días, caimanerenses. Les invitamos a mantener la sintonía con esta subraya revista informativa juntos. Selmo de Tiguabos. Otro tanto aportó la llegada del ferrocarril. Sin duda, la fundación del ferrocarril de Guantánamo en 1856 fue un elemento fundamental para el desarrollo de la zona, ya que posibilitó la comunicación del poblado con Caimanera. Y por esta vía sacaban las producciones fundamentales del sistema plantacionista, fundamentalmente las producciones de azúcar, y así como café, en menor medida también añil y algodón. Convirtiéndose Guantánamo ya para mediados de ese siglo, conjuntamente con Santiago de Cuba, en los dos centros económicos fundamentales de Oriente, donde se empleaba fundamentalmente la mano de obra esclava. Sin embargo, ni la muy atractiva cultura del café que ha llegado hasta nuestros días, o el codiciado cacao, ni su exuberante naturaleza, han podido formar parte de la idea o la imagen que de Guantánamo tienen las personas hoy en el mundo.
Después de los sucesos del 11 de septiembre en Nueva York y con la llegada de los prisioneros talibanes a la base naval norteamericana en Guantánamo, ese sitio se le ha conocido como un centro internacional de torturas. Yo soy Odalisco Irak y van a decirlo una vez más, a su lado caminamos, seguros de dar vida a su vida, siempre juntos 104.3 de la FM de Cuba con lo más actual. Enhorabuena. Siempre pensamos en ti. Déjeme decirle, yo amo Caimanera. No sé, yo amo este pueblo, nací después del triunfo de la revolución. Hubo cosas que no viví, pero la conozco por referencia porque mi familia, mis padres, por ejemplo, viven hace muchos años aquí en Caimanera. Me siento orgullosa, y puedo decirlo así, aquí y en todo el mundo, de vivir en un lugar tan especial como este, donde la gente es tan revolucionaria, donde la gente entrega tanto amor en cada cosa que hacemos. Y por supuesto, no puedo dejar de sentir esa presión que sentimos los caimanerenses cuando, por ejemplo, tenemos una amistad que no puede entrar libremente aquí porque tenemos que tomar medidas de seguridad. Sí se siente, eso se percibe, porque en varias ocasiones, no solo a mí, amistades que yo he comentado me lo han contado, a veces lo caracterizan como, dicen, no, tú eres yanqui. Bueno, porque yo soy yanqui, porque lo tienes ahí al lado tuyo, qué sé yo, convives con ellos. No, aquí no se convive con los yanquis. Aquí se está pegadito a ellos, pero aquí no se convive con los yanquis, al contrario. Porque hemos sufrido la agresión de los yanquis, ¿verdad? Miles de casos, como Ramón López Peña, etc. Y sí se siente. En el país sí, le pica a la gente la curiosidad. Se ven los yanquis cerca, se ven las edificaciones, se ven los aeropuertos, se ven los presos iraquíes, se ven etc. ¿no? Y eso sí, se nota mucho en todas las partes del país. También estuvo en la toma.
más de un siglo, los guantanameros han vivido una vida diferente al resto de los cubanos. A pesar de que la única frontera que tiene el archipiélago es marítima, muy cerca de la ciudad de Guantánamo y bordeando los poblados de Caimanera y Boquerón, se extiende el perímetro fronterizo que los coloca a escasos pasos de un territorio ocupado por los Estados Unidos y que dentro y fuera de la isla todos conocen como la base naval de Guantánamo. Guantánamo es la provincia más oriental de Cuba y también la más montañosa. En Guantánamo se cultivan fundamentalmente el café, el cacao y la caña de azúcar y se realizan importantes producciones de madera y coco. La llegada de los colonos franceses a inicios del siglo XIX favoreció notablemente el surgimiento de una base económico-social cimentada en la cultura del café. Los franceses venían huyendo precisamente de la Revolución Haitiana y entonces lo que se pudieron salvar de la primera revolución que existió en América, fundamentalmente se establecieron en Santiago de Cuba y Guantánamo. Aquí en la zona de Monterruz, al norte de Guantánamo, Yateras y en menor medida en Nueva Filipinas, al oeste de donde nos encontramos. Una incipiente conciencia local comenzaba a formarse con la fundación de los poblados de Saltadero y San Ángel.